Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de física con el profe John. En este capítulo vamos a hablar de la cinemática y puntualmente acerca del movimiento rectilíneo uniforme. Pero para hablar de esto debemos establecer primero qué es movimiento. Y definimos movimiento como la referencia que hace a la posición de un cuerpo y su trayectoria, y pues vamos a mirarlo por medio de unos ejemplos. El primer ejemplo que le traigo a colación es una persona que está quieta y que desde nuestro punto de vista está quieta, al igual que todos los cuerpos que se ven en la fotografía. Si vemos una segunda foto, en esta segunda foto la persona que está ahí está quieta, pero al fondo nosotros podemos ver los animales y podemos calcular la posición de esos animales teniendo en cuenta que el punto de referencia será la persona que está quieta en esta foto. Sin embargo, la primera y la segunda, aunque tienen en común que para nuestra percepción están quietas, tienen un movimiento que sería el movimiento de la Tierra. Y la Tierra tiene un movimiento de rotación y traslación. Todo esto es para que se entienda que todos los cuerpos en el universo están en un constante movimiento y que el análisis de los diferentes tipos de movimiento que se van a hacer en esta ocasión y más adelante va a ser teniendo como referencia el observador y una posición inicial y una posición final, teniendo en cuenta la posición o ciertos puntos de referencia. ¿Para qué nos sirve esto de la cinemática? Esto nos sirve para revisar las posiciones de los cuerpos en determinados tiempos y poder predecir en qué lugar se podrán encontrar después de un tiempo determinado. Vale, ¿y qué conceptos debemos manejar para trabajar este tema? Debemos saber que es móvil, que es el cuerpo o todo lo que es capaz de moverse, la trayectoria que viene a ser como una línea imaginaria que va dejando un cuerpo cuando se está moviendo por alguna trayectoria o bueno, por algún camino, y el espacio-distancia que sería la medida de ese camino. ¿Mm? Y por último el desplazamiento, pues el desplazamiento ya no es lo mismo que la trayectoria, sino que vamos a establecer que es la distancia que hay entre un punto inicial y un punto inicial trazado por una línea recta. Ese es el desplazamiento. Vamos a mirar que desde nuestro punto de referencia vamos a marcar un punto de inicio y un punto de llegada. La rapidez, ¿qué será? La rapidez es la relación que existe entre la trayectoria y el tiempo. Bueno, pero debemos acentuar esa cuestión en nuestra mente, es que la trayectoria es todo ese caminito durante el camino que va recorriendo y el tiempo que gasta y la relación con el tiempo que gasta en recorrer ese caminito. Las trayectorias que se ven en la física o en la primera parte de la física son las siguientes: un movimiento rectilíneo que está representado por una línea recta horizontal. ¿Mm? Y ese movimiento rectilíneo es un teórico de que hay cuerpos que viajan de un punto a otro en una línea recta. Pueden ser autos, ciclas, camiones, aviones, pero es una línea recta. Tenemos un movimiento rectilíneo vertical que en muchas ocasiones se trabaja con el concepto de caída libre, pero pues también vamos a ver que es un lanzamiento que puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero su característica inicial es que es vertical. Tenemos un movimiento parabólico que lo que hace es combinarnos las dos anteriores. ¿Cómo las combina? Pues todo cuerpo que esté en ese movimiento puede ser que esté subiendo y avanzando o puede ser que esté bajando y avanzando. Y un último que es un movimiento circular que tiene unas características ya diferentes que se analizarán en ese capítulo y pues que nos permite resumir un poco lo que va a mostrar la caracterización de los movimientos periódicos. Vamos entonces a retomar. Bueno, pero nos falta qué es la velocidad o cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez. Resulta que cuando hablamos de velocidad ya estamos hablando del desplazamiento, de la variación de la posición de un cuerpo en una unidad de tiempo. ¿Y qué significa esto? Que cuando nosotros trabajamos la trayectoria es toda esta línea naranja que tenemos ahí, pero si nosotros vamos a mirar desde un punto A hasta un punto B cuánto se desplazó, pues nosotros vamos a darnos cuenta que se desplazó esto, que si vamos desde el punto A hasta el punto C, este sería su desplazamiento, que sería, si es del punto A al punto D,
este sería desplazamiento, y que si hace todo el recorrido y vuelve al punto A un cuerpo, quiere decir que la partícula no se desplazó, es decir, el móvil no se ha desplazado, y si no se desplazó y lo ponemos con referencia a cualquier tiempo, la velocidad de cualquier cuerpo que vuelva a su inicio sería de 0. Ahora más adelante veremos algunos problemas para entender esto. Además aparece otro concepto que es el de aceleración, y la aceleración es la variación que experimenta la velocidad con respecto a una unidad de tiempo, y un tiempo máximo que es el tiempo total que va a durar el cuerpo en realizar ese movimiento o el movimiento que estemos estudiando. El movimiento rectilíneo, como lo nombraba anteriormente, entonces está caracterizado porque el cuerpo se mueve y porque su trayectoria es una línea recta, y el módulo de la velocidad, es decir, el valor de la velocidad, varía proporcionalmente al tiempo. Hay dos tipos de movimientos rectilíneos. Hay un movimiento rectilíneo que es uniforme, y este movimiento rectilíneo uniforme está descrito por las fórmulas que les planteaba anteriormente, y es que la velocidad o rapidez va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Esa velocidad puede ser medida en metros por segundo, en kilómetros por hora y en otras unidades, que lo que me están diciendo es que se está desplazando una distancia o una medida en un tiempo determinado. La distancia se mide entonces, esas son unidades de medida de longitud, que son los centímetros, los metros, los kilómetros, millas, entre otros, y el tiempo, que para la física es mejor trabajarlo solo con segundos, minutos, horas, o con décimas de segundos, centésimas de segundo o milésimas de segundo. Pero la mayoría de cuestiones que se trabajan con la física se va a trabajar con metros sobre segundo o kilómetros por hora en el aspecto de velocidad. Veamos algunos problemas de rapidez utilizando la trayectoria del tiempo. Miramos que dice, un niño camina con rapidez de 1 metro por segundo. ¿Cuánto tiempo utilizará en recorrer una distancia de 20 metros? Miremos los datos. Los datos que tenemos entonces, el primero es la rapidez. La rapidez la tenemos y la expresamos con una V, pero sin ninguna flecha arriba. Tenemos que una distancia de 20 metros. Y miramos que nuestra fórmula es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Despejamos el tiempo como, pues la t pasará a multiplicar a este lado y la v pasará a dividir a este lado. Lo que hace es un intercambio, y por esa razón me da que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Divido. Aunque es recomendado que se manejen las unidades durante todos los problemas, en este caso lo que vamos a establecer es que al final la respuesta yo la tengo que dar en la unidad que me están pidiendo. Si me están pidiendo el tiempo, pues deberá ser en segundos, en minutos, en horas. Como veo que la velocidad está en segundos, nuestro resultado será en segundos. Vamos a ver un segundo problema. Un niño ahora camina con rapidez de 1.5 metros por segundo. Ese 1.5 metros por segundo automáticamente sé que la rapidez, y la voy a poner aquí como primer dato. Luego nos dice que qué distancia recorrerá en 5 segundos. Bueno, tengo un 5 segundos, eso es un tiempo. Y nos están preguntando la distancia. Volvemos a nuestra fórmula inicial. Esta t está dividiendo, la paso a multiplicar, y nos determina que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Hago la multiplicación, me da 7.5. Al igual que el problema anterior, yo sé que me están preguntando una distancia, y por eso al final yo le pongo la unidad de metros. Y un tercer problema entonces nos pregunta es acerca de la rapidez, y nos dice que el niño camina 21 metros en un tiempo de 7 segundos. Entonces 21 metros de distancia, tiempo 7 segundos, y aquí ya no habría que despejar nada, pues la fórmula de la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo, y nos dice que la rapidez del niño es de 3 metros sobre segundo. Esto lo que me está diciendo es que cada segundo recorre 3 metros. Eso es lo que significa la rapidez. Y aquí, como se dan cuenta, no me están hablando hacia dónde camina el niño y nada tiene que ver en el asunto. Ahora bien, me dice que un avión va de un punto a otro, pero ahora al decir va de un punto a otro, ya me está estableciendo un módulo de dirección y un módulo de sentido. Y ya en ese caso ya es una velocidad.
Entonces se dan cuenta que ahí nos dice ya una velocidad de 400 kilómetros por hora. Y nos preguntan cuánto tiempo utilizará en recorrer una distancia de 20 kilómetros. Las fórmulas ya vimos cómo se despejaban en los problemas anteriores. Y aquí tenemos que la referencia sería de 20 sobre 400, el resultado sería 20 sobre 400 y nos da 0.05. Como la velocidad nos la están dando en horas, entonces el tiempo que yo voy a dar será de 0,05 horas. Ahora bien, ese 0.05 horas, yo lo que tengo que hacer es transformarlo y decimos que 0,05 horas y voy a decir que una hora equivale a 60 minutos y voy a hacer una multiplicación del 60 por 0.5 que es más o menos decir 6 por 0.5 y 6 por 0.5 me da 3 y me da minutos. Aquí son minutos, ¿no? ¿Listo? Entonces lo que me está diciendo es que el avión al viajar 400 kilómetros por hora tarda 3 minutos, solamente 3 minutos en recorrer 20 kilómetros. Bueno, veamos un segundo problema. Ahora el avión sigue yendo de un punto a otro. Te están preguntando qué distancia recorrerá en 0.5 horas. Bueno, ya no tengo que hacer transformaciones, o bueno, si lo quisiera hacer se podría. Pero en este caso, como estoy trabajando con kilómetros por hora, yo debo revisar que el tiempo también debe estar en horas. Si no está en horas, tengo que hacer una transformación. Más adelante vamos a ver un ejemplo de ello. Hago mi operación, entonces sería 400 por 0.5 y eso me da 200 kilómetros. Ya hemos visto cómo se despeja. ¿Listo? Esto ya es trabajando con kilómetros por hora. Si se dan cuenta es lo mismo que trabajar con metros por segundo. Y un tercero, entonces ahora recorre 1200 kilómetros en 90 minutos. Bueno, pero ese 90 minutos no me sirve porque mis unidades de velocidad pueden ser metros por segundo o pueden ser kilómetros por hora. Aunque la unidad de kilómetros por minuto podría darse, no es recomendable. Entonces cojo los 90 minutos y los voy a transformar y entonces digo que una hora tiene 60 minutos. Se van los minutos con los minutos y nos da eso 3 medios. Yo lo puedo trabajar con 3 medios de hora o lo puedo trabajar con 1.5. Si lo trabajara con 3 medios, pues sería 1200 por 3, que sería 3600, dividido en 2 da 1800. Aquí falta un 1. Entonces daría 1800. Y si no, podría decir 1200 dividido en 2, que daría 600 por 3, daría 1800. Y lo que me están preguntando es la velocidad, entonces el avión viaja a una velocidad de 1800 kilómetros por hora. Vamos a ver un problema donde se mezclan los conceptos de trayectoria, desplazamiento y por lo tanto de rapidez y de velocidad. Entonces hablamos de un automóvil que viaja de la ciudad A a la ciudad B, está ubicada a 120 kilómetros, hay una primera parte que viaja con velocidad de 80 kilómetros por hora y luego se devuelve con velocidad de 40 kilómetros por hora, hasta una población ubicada en la mitad del recorrido. La vamos a llamar como en ciudad C. Nos preguntan qué tiempo tarda en llegar a la ciudad C, despreciando el tiempo de cambio de velocidad. Vamos a mirar cómo se haría esta operación. Entonces nosotros decimos que la distancia que recorrió en la primera parte, entonces es de 120 kilómetros. Tenemos una velocidad de 80 kilómetros por hora y tenemos que el tiempo sería igual a la distancia sobre la velocidad. Eso ya lo hemos visto en las fórmulas y tendríamos entonces que tendría un tiempo de 120 sobre 80 sería 2 sobre 8, 6 sobre 4, 3 sobre 2 y eso nos da un tiempo de 1.5. Como aquí estamos hablando de horas, entonces seguimos hablando de horas. Y tenemos una segunda parte que es cuando vuelve, que son 60 kilómetros, que solamente recorre la mitad, con una velocidad ahora de 40 kilómetros por hora.
y el tiempo entonces sería igual a 60 kilómetros sobre los 40 kilómetros por hora, y nos da que el tiempo nos da 1,5 horas, de tal manera que el tiempo total sería de 3 horas. Esa sería la primera parte y nos estaría respondiendo al tiempo que tardó en llegar a la ciudad C. Ahora nos pregunta cuál fue su velocidad promedio. Bueno, ya no nos está hablando de una rapidez, sino nos está hablando de total de recorrido, sino que al decirnos velocidad promedio, lo que nos está diciendo es que parte de una ciudad A hacia una ciudad B que recorre 120 kilómetros, que luego se devuelve hasta una ciudad C que queda ubicada a 60 kilómetros. Y como en velocidad estamos hablando de desplazamiento, lo que me está diciendo es que desde la ciudad A hasta la ciudad C solamente recorre o tiene un desplazamiento de 60 kilómetros. Si volvemos al concepto de velocidad, nos dice que la velocidad es igual al desplazamiento, que sería 60 kilómetros, y eso lo recorre en 3 horas, que fue lo que ya calculamos, y nos da entonces que tiene una velocidad de 20 kilómetros por hora. Si se dan cuenta que es diferente decir una velocidad, una rapidez, porque si hablamos de rapidez en la primera serían 80, en la segunda serían 40, y la velocidad promedio, o bueno, si miramos por ejemplo la rapidez, todo lo que recorrió serían 180 kilómetros, que fue lo que fue y lo que volvió hasta este punto, y tardó 3 horas. Y eso nos da 60 kilómetros por hora. Es muy diferente hablar de velocidad, que es la posición o el desplazamiento, y la rapidez, que es toda la trayectoria desde que comenzó hasta que volvió. Esa es la diferencia. Pero bueno, después aparece otro concepto que es el de aceleración. Aceleración es el cambio de velocidad del cuerpo con respecto al tiempo. ¿Qué significa eso? Que parte tiene una velocidad final, tiene una velocidad inicial, y eso sucede en un tiempo. Es como cuando están en un automóvil y aceleran, pues ese no acelera automáticamente y cambia la velocidad de un momento a otro, sino que si por ejemplo está en 40 kilómetros por hora y llegó a 60 kilómetros por hora, eso debió haberlo gastado un tiempo para hacer esa operación. ¿Qué es la aceleración? ¿En qué se mide la aceleración? En metros por segundo cuadrado o en centímetros por segundo cuadrado. La velocidad, igual que la anterior, se trata de trabajar con metros por segundo, centímetros por segundo. ¿Por qué se trabaja de esa manera? Si ustedes trabajan con la velocidad con kilómetros por hora, los resultados que le van a dar en aceleración son muy grandes y van a considerar que esto es un error. Entonces es mejor trabajar con metros por segundo, y pues el tiempo se intenta trabajar en segundos. Ahora bien, y cuando se comienza desde el reposo, entonces nosotros vamos a decir que la velocidad inicial es 0. Y vamos a mirar unas ecuaciones que se les llaman especiales, que son aquellas que vamos a trabajar, son generales o especiales. En cada una de ellas se hace una anotación en donde se dice que no aparece, para saber qué no debo tener en cuenta para aplicar cada una de estas fórmulas. En la primera entonces no aparecemos la distancia y nos sirve para hallar la velocidad final. La segunda es para hallar la distancia, al igual que la tercera, y la última para hallar la velocidad final. ¿Cuál es la cuestión en cada una de estas fórmulas, o cómo sabemos cómo poderlas aplicar? Primero, debemos tener en cuenta que para solucionar cualquier problema del movimiento acelerado o variado, debemos tener 3 variables o conocer 3 variables. Segundo, aplicamos el valor de esas 2 o 3 variables, ¿cierto? En la ecuación que nosotros necesitemos. ¿Por qué? Pues porque en todas las ecuaciones voy a tener 4 variables, y para poder resolverla pues debo tener por lo menos 3, y así encontrar una solución. Vamos a mirar, porque es mucho más sencillo entenderlo a partir de problemas. Vamos a mirar un primer problema. Nos dice que parte del reposo y 4 segundos más tarde alcanza una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Cuál fue su aceleración? Entonces, veamos a ver, la aceleración veíamos en una fórmula por allá atrás que decía que es
velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Que es esta misma fórmula, lo que pasa es que ahí está despejada. Ahora tenemos que la aceleración es igual a los 20 metros por segundo menos 0, porque nos decían que partió del reposo, y nos dice que tardó 4 segundos. Y 20 dividido en 4 nos da 5. 5 que metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Ese 20 metros por segundo cuadrado yo lo podría poner así, pero solamente para explicarles que es 5 metros por segundo sobre segundo. Y eso lo que me está diciendo es que cada segundo el móvil aumenta su velocidad en 5 metros por segundo. ¿Qué podríamos entonces decir sin utilizar ninguna otra fórmula? Que en el segundo o en el segundo 2 ya la velocidad sería 10, en el segundo 3 de 15 y así sucesivamente. Eso es lo que significa la aceleración. Vamos a un siguiente problema. Un auto de carreras cambia su velocidad de 36 km por hora. Ese 36 km por hora sería una velocidad inicial. Luego nos dice que llega a una velocidad de 180 km por hora. Ya tenemos una segunda variable y nos habla de un tiempo igual a 5 segundos. Si miramos esas tres y nos están preguntando cuál es su aceleración, vamos a ir anotando. Entonces tenemos una velocidad inicial que es de 36 kilómetros por hora. Pero ya encontramos un problema y es que ese 36 está en kilómetros por hora y decimos que nosotros preferiblemente trabajamos con metros por segundo. Entonces cambiamos eso y decimos que una hora tiene 3600 segundos y que un kilómetro tiene 1000 metros. Y cancelamos lo que sea posible cancelar. Entonces tenemos los kilómetros con los kilómetros, horas con horas, dos ceros se van con estos dos ceros y nuestra operación entonces nos va a dar que la velocidad inicial es de 36 por 10 dividido en 36. Démonos cuenta que siempre voy a hacer el mismo procedimiento. Y como siempre lo voy a hacer, pues ¿para qué hacemos varias veces lo mismo? Solamente vamos a dejar que cuando paso de kilómetros por hora a metros sobre segundo, lo único que hago es multiplicarlo por 10 y dividirlo por 36. En este caso, pues nuestra operación nos da 10 metros sobre segundo. Voy a encontrar mi velocidad final. Y mi velocidad final decíamos que tenía un valor de 180 km por hora. Entonces, al 180 km por hora, ya sé que lo multiplico por 10 y lo divido por 36. Yo podría sacarle algo así como 18 a 1, perdón, 18 a 10 y 18 a 2. 10 por 10, 100, dividido en 2, entonces nos da 50 metros sobre segundo. Ya tenemos nuestra velocidad inicial y nuestra velocidad final. ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando la aceleración y nos dieron un tiempo. Bueno, ya tenemos todo. Lo único que vamos a hacer ahora es reemplazar nuestros valores. Entonces tenemos 10,50 y nuestra aceleración es igual a 50 menos 10 y eso lo voy a dividir en mi tiempo que era de 5 segundos. Y nos da que es 40 dividido en 5 y eso nos da 8 y ya podemos decir que esto es 8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa sería la respuesta a nuestro problema. Vamos a un problema 3. Un automóvil se desplaza inicialmente a 72 km por hora. Automáticamente ya sabemos que eso lo tenemos que cambiar a metros por segundo. Acelera a razón de 4 metros por segundo cuadrado. Bueno, en este caso ya no nos están preguntando la aceleración. Ya nos dan una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado y nos hablan de un tiempo que es de 3 segundos. Entonces se desplaza inicialmente. Entonces tenemos una velocidad inicial, ¿cierto? Listo, tenemos una velocidad inicial que es de 72 kilómetros. Entonces ese 72 kilómetros por hora lo voy a pasar a metros por segundo, ya saben que lo multiplico por 10, lo doy en 36, 36 a 1, 36 a 2
y esto nos da, perdón, nos da 20 metros. 20 metros sobre segundo. ¿Listo? Ya tengo mi velocidad inicial. Bueno, entonces vamos a poner aquí los datos. Entonces tenemos una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Tenemos una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Y por último tenemos un tiempo de 3 segundos. Nos pregunta, ¿cuál es su velocidad final? Bueno, entonces vamos a mirar. La primera tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, que en este caso sería 20, más la aceleración, que es de 4, por el tiempo, que es de 3. Tenemos que la velocidad es de 4 por 3, 12, entonces sería 20 más 12, y sería de 32 metros sobre segundo. Si yo quiero saber cuántos en kilómetros por hora, pues bueno, vamos a mirar otra técnica. Como para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, multiplico por 10 y divido en 36. Cuando quiero hacer la operación inversa, pues multiplico por 36 y divido en 10. En ese caso, entonces ya tendríamos que puedo simplificar o simplemente hago la operación. Y eso nos da que tiene una velocidad de 115,2 kilómetros por hora. Sí, pues no nos lo están diciendo que lo pasemos allá, pero sí lo podemos hacer. ¿Qué otra cosa podemos concluir de acá? También podríamos decir qué distancia recorrió en esos 3 segundos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la velocidad inicial, tenemos el tiempo y tenemos la aceleración. Miremos a ver cómo lo calcularíamos. Entonces, la fórmula más sencilla, al tener esas tres variables, no la más sencilla, sino que ya que tenemos, aunque acabamos de calcular la velocidad final, pues con estas tres iniciales yo puedo reemplazar la tercera fórmula. Y nosotros decimos que la velocidad inicial es de, tenemos que la velocidad inicial que la distancia es igual a la velocidad inicial, que sería de 20, por el tiempo, que es de 3, más ese más lo que me está diciendo es que está acelerando. Si en algún momento encontramos un menos es porque vamos a desacelerar, pero ya después se van a ver esos problemas y hasta el momento estamos viendo lo básico. Entonces sería más la aceleración, que sería 4 por el tiempo al cuadrado, que sería 3 al cuadrado sobre 2. Y pues ordenamos, entonces sería 60, 3 al cuadrado, 9 por 4, 36, si lo divido en 2 me da 18. Y eso me da que es una distancia de 78 metros. Y eso es lo que recorre el móvil en 3 segundos con una aceleración de 4 metros por segundo, una velocidad inicial de 20 metros por segundo, y cuando recorre esos 78 metros, entonces ya tendremos la velocidad que hemos calculado anteriormente. Y vamos a ver un último ejercicio. Nos dice que un tren viaja inicialmente a 16 metros por segundo. Se acelera constantemente a razón de 2 metros por segundo cuadrado. ¿Qué tan lejos viajará en 20 segundos? ¿Qué variables tenemos? Entonces tenemos una velocidad inicial que es de 16. Tenemos una aceleración que es de 2. Y tenemos un tiempo que es de 20 segundos. Nos está preguntando la distancia, ya habíamos visto, miren, la tercera ecuación. Entonces tenemos una distancia, tenemos una velocidad inicial, 16. Un tiempo, tenemos que el tiempo era de 20 segundos. ¿El tren está acelerando? Sí, más la aceleración. ¿Cuál es el valor de la aceleración? 2. Por el tiempo teníamos que era de 20 segundos al cuadrado.
y eso lo dividimos en 2. Les recuerdo que normalmente se manejan todas las unidades durante todo el problema, pero pues ya sabemos en este caso que si me está hablando de 2 metros por segundo cuadrado, pues la respuesta nos va a dar en metros. Tenemos que entonces que la distancia será igual a 320 más 20 al cuadrado a 400. Y pues estos dos se cancelarían, entonces sería más 400. Y eso nos daría que recorre una distancia de 720 metros. Estos son problemas sencillos para trabajar la parte básica del movimiento rectilíneo. Espero se haya entendido, espero que cualquier duda, entonces no duden en hacerla por los comentarios y pues trataremos de abarcar todos los temas de física de una forma sencilla. Gracias y hasta la próxima.